Siempre es un privilegio estar en la casa de Dios, ¿verdad? Yo no sé cuántos anhelan estar en la casa de Dios, pero yo sí quiero decirles, tenemos que ser como el salmista David, que decía que él anhelaba estar y él prefería estar en la casa de Dios que estar en otro lugar. Sean todos bienvenidos a Casa Torrefuerte. Quiero compartirles una enseñanza que tiene que ver con tomar decisiones. Y esa toma de decisiones nos habla acerca de llamados. ¿Cuánto tiempo cada uno de nosotros tenemos de haber conocido al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos de haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón? Y a veces podemos decir, yo conozco al Señor Jesús de hace 15, 20, 30, 40 años. Pero Dios quiere que en esta bonita tarde no solamente lo conozcas, sino que hoy tomes decisiones. Y Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones nos van a llevar a tener un encuentro personal con el Señor. Hoy te quiero hablar acerca de un tema que lleva por nombre el llamado de Eliseo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, 20, 21, es una historia muy bonita que se narra en pequeños versos, pero que en estos pequeños versos, que son solamente 3, hay una enseñanza muy profunda, muy interesante, que es la enseñanza que yo te quiero compartir el día de hoy. Y hoy esta enseñanza tiene que ver con cómo una familia, conforme al corazón de Dios, puede hacer que una persona aprenda a escuchar el llamado. Y eso es tan solo la introducción. Lo vamos a ir viendo. Cómo el que una familia busque de Dios puede cambiar el destino de ese hijo, de ese nieto, de ese bisnieto, de ese familiar. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué ve usted en la imagen? Campo. Muy bien, gracias. Vamos a avanzar. El llamado de Eliseo. Y comenzamos con esta primera imagen. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Vamos a orar así como está sentado. Padre, en esta hermosa tarde, yo te doy gracias, porque yo sé que tú nos quieres hablar de una manera personal, particular. Hoy yo te pido que quites el cansancio, la opresión, el sueño, la tristeza, el dolor, la frustración, las circunstancias del día a día que muchas veces traemos, y que tú puedas traer libertad en los aires, libertad en los pensamientos, libertad en el corazón, libertad en las emociones, para recibir tu palabra que tú quieres que cada uno de nosotros podamos escuchar, porque al escucharla y al recibirla desata bendición. Y hoy en esta tarde te pedimos que al escucharla, esa bendición se pueda establecer en nuestras vidas para cambiar destinos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a comenzar. Esta es una historia muy pequeña, pero muy peculiar. Nos habla acerca de un hombre que tenía una hacienda, un rancho, una propiedad, que estaban arando la tierra y que él llevaba la última yunta. Hablaba acerca de 12. Y ahorita vamos a hablar acerca de simbolismos, porque los simbolismos tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Y dice que había 12 yuntas. Diga conmigo, 12 yuntas. El 12 tiene que ver con gobierno. El 12 tiene que ver con autoridad. El 12 tiene que ver con llamado. El 12 tiene que ver con que hay un propósito. Y yo quiero decirte que Dios tenía un propósito muy especial con este hombre, con un hombre aparentemente ordinario,
con un hombre rico, próspero, que tenía una estabilidad económica, que no estaba como otras historias que nos dicen que había un hombre sentado a la entrada del templo pidiendo limosna. Tampoco esta historia nos habla de que había un hombre que había estado muchos años esperando que un ángel descendiera para que las aguas del estanque se movieran y él pudiera recuperar la sanidad. Tampoco nos está hablando de una historia donde era un hombre que decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia. No, aquí nos habla de un hombre que está trabajando, que está realizando una función, que su situación económica es bastante desahogada, que tiene propiedades, que tiene casa, que tiene familia y que le está yendo bien. Diga, le está yendo bien. Pero ¿sabes una cosa? No estaba en el templo, tampoco estaba en una reunión buscando de Dios, sino dice que estaba trabajando. Y yo quiero decirte algo: Dios le habló a Eliseo cuando él estaba trabajando, porque él podía ver que además de que era un hombre responsable, trabajador y comprometido, era un hombre que iba a voltear a ver porque tenía un llamado. El 12 significa el gobierno de Dios. El 12 significa ser elegido. Y yo quiero decirte que Eliseo había sido elegido para una encomienda muy importante. La siguiente, me voy a ir rápido porque no te quiero hablar tanto de esto, sino quiero llegar a otro punto. Después, en ese versículo 19, nos habla que mientras Eliseo está trabajando, se acerca a él el profeta Elías, se quita su manto y lo pone sobre Eliseo. ¿Te has de imaginar qué estaría pasando por la cabeza de Eliseo que él estaba trabajando? Posiblemente acalorado, con sed, con hambre, viendo hacia el frente que le faltaba todavía una gran porción de tierra por terminar de trabajar, estar viendo que había un terreno bastante amplio y que había que hacer muchas cosas todavía. Y de repente llega una persona inesperada, de la que posiblemente había escuchado, un tipo que decían que era profeta, un tipo que convocaba a la gente, que hablaba de Dios, y que hoy se había acercado en tiempo de trabajo a ponerle su manto. Y yo quiero decirte que ese manto tenía una simbología. Además de ser elegido y además de ser escogido, había una característica. Eliseo le estaba diciendo: quiero que estés conmigo para que te prepares y el día de mañana te conviertas en un discípulo que continúe con el llamado que Dios ha puesto en mí. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vamos a avanzar porque quiero llegar al punto importante. Después, en el versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y ahí viene algo bien importante. Dice que Eliseo tomó carne, animalitos, mató a sus bueyes, a su última yunta, para hacer carne, y que la yunta, que era de madera, pues utilizó para que fuera leña. Eso era una locura. Pero ahorita te voy a ir explicando. Eliseo quemó la yunta. ¿Y esto qué significa? Renunciar y aprender a depender de Dios. Diga conmigo: quemar la yunta. Aprender a depender de Dios. Esto que él estaba haciendo, déjame decirte que no fue solamente porque él tuvo el deseo, porque él tuvo el instinto, porque él tuvo el anhelo.
Todo esto que yo te estoy diciendo, ahorita vamos a ir a un punto muy importante que muchas veces hemos pasado por alto. Número 1, ser elegido. Número 2, formarse como discípulo. Número 3, renunciar a su pasado. Pero si Eliseo no había estado en la escuela de profetas, ¿quién le enseñó eso? Pero si Eliseo jamás había tenido un encuentro personal con Elías, ¿quién le había enseñado eso? ¿Por qué Eliseo estaba actuando, haciendo actos proféticos y teniendo una simbología si nadie aparentemente se lo había dicho? Nadie le había dicho eso. Nadie le había dicho que cuando alguien llegue y te ponga su manto, eso significa que eres elegido para convertirte en un profeta. Nadie le había enseñado que tenía que borrar su pasado y dejar el elemento que le proveía los recursos. Pareciera que nadie. Pero te voy a decir algo. La que sigue, por favor. ¿Qué ven en esa imagen? Carne. Algunos ya tienen hambre. Te quiero compartir la enseñanza que aquí está. Versículo 20. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Aquí quiero centrarme en este punto. Si Eliseo no había estado en la escuela de profetas, si Eliseo no había conocido a Elías, si Eliseo no había tenido una formación, ¿por qué estaba haciendo todas estas cosas? Pero hemos pasado por alto estos versículos que dice: por favor, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Y yo quiero decirte algo, que sí hubo alguien que le enseñó a conocer el amor, el poder, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabes quién le enseñó eso? Su papá y su mamá. Y a veces hemos hablado de 1000 cosas acerca de estos 3 versículos. Hemos hablado acerca del manto, hemos hablado acerca de la unción, hemos hablado del acto profético, hemos hablado de 1000 cosas. Pero hemos pasado por alto este versículo que es trascendental. Dice que él le pidió a Elías: por favor, déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y eso habla acerca de una buena relación. Esa buena relación que Eliseo tenía con su papá y con su mamá nos habla acerca de no solamente una buena relación, sino lo más seguro fue que ellos, desde que Eliseo estaba pequeño, le comenzaron a hablar del amor y del poder del Señor. ¿Fue fácil para ellos? No. Recordemos que tanto Eliseo como Elías vivían en la parte norte del reino, donde 10 tribus se habían separado. Ellos habían decidido que la idolatría, que los baales, que las imágenes se convirtieran en sus dioses. Así que, ¿qué trabajo tan grande tenía esta familia, donde la comunidad celebraba a un ídolo, donde las familias celebraban a una deidad, pero donde una pequeña familia le enseñaba a su hijo que iba creciendo, que había alguien que había creado el universo y que se llamaba Jehová de los ejércitos, y que ese ser tan especial les había permitido tener su hacienda, les había permitido tener su casa, les había permitido tener su rancho, le había permitido tener una condición de vida diferente a los demás. Yo no dudo que la mamá de Eliseo, sentado a las piernas cuando era pequeño, le decía: hijo, todo lo que tú ves, hasta la Cheyenne, Dios nos lo ha dado. No ha sido por el trabajo exclusivamente de tu papá, sino ha sido porque Dios nos ha bendecido. Yo no dudo que por las noches el papá de Eliseo, cuando él se iba a dormir, leía el Shema, oraba el Shema,
que significa la oración, donde todos los días el pueblo judío bendice a sus hijos. No dudo que el papá de Eliseo, mientras el pequeño, el adolescente, el joven crecía, ese papá llegaba todas las noches y ponía sus manos sobre su cabeza y lo bendecía y le decía: vas a ser un hombre próspero conforme el Señor lo ha dicho para ti. Y llegaba otro día y el papá de Eliseo volvía a colocar sus manos. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hijo, porque yo creo que tu bendición reposa y él será grande, próspero, bendecido. ¿Sabes? Mientras Eliseo crecía, había una relación personal entre sus padres, Eliseo, pero también alguien bien importante. Dígame quién. Dios. Eliseo no hubiera conocido de Dios si sus padres no le hubieran hablado de él. Eliseo no hubiera sabido que había profetas y que había siervos y que sucedían milagros si la boca de sus padres no hubieran compartido eso. Por las mañanas, hay veces que mi hijo me da ray. En lugar de que yo le dé ray, él me da ray a mí. Fíjese cómo cambian las cosas. Cierro la camioneta, me siento y en lugar de preguntarle qué vas a hacer, comienzo a orar. Y le digo: Padre, gracias te doy porque estamos comenzando un nuevo día. Y comienzo a orar. Y hubo una ocasión que me dijo: papá, ¿por qué siempre tienes que estar orando? Porque tu vida y mi vida, la de tu mamá, la de tu hermana, la de nuestra familia, la de la iglesia, depende de la bendición de Dios. Y si yo no tomo este tiempo para buscar su bendición, quiero decirte que el día va a ser común y ordinario. Pero quiero decirte algo, que esto que yo estoy haciendo no surgió solamente en mí, sino surgió en una persona atrás en mí que me enseñó. Y esos fueron mis padres, que ellos me enseñaron y me dijeron: nunca olvides que lo que tú hagas, que a donde tú estés, que lo que tú realices, que lo que tú conquistes, no va a ser por tus méritos, sino va a ser porque Dios está contigo. ¿Qué te quiero decir con esto? La influencia de la familia, la influencia de los padres sobre los hijos va a llevar a ese hijo, va a llevar a esa hija a conocer quién es Dios y qué planes tiene y qué propósitos tiene. El hecho de que el papá de Eliseo durante 15, 20, 30 años todas las noches haya puesto sus manos y le haya dicho: tú eres un hijo de Dios, próspero, bendecido, y las puertas se te van a abrir. Él sabía que ese Dios que era de sus padres en algún momento lo iba a conocer. ¿Quiénes de ustedes todos los días bendicen a sus hijos? No, levante en serio, ayúdeme por favor. ¿Quiénes todos los días se toman el detalle de poner su mano sobre la cabeza de su hijo, o por lo menos orar por su hijo? ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo bendecimos a nuestros hijos? Esos hijos van a lograr cosas que usted ni siquiera se imagina. Cosas sorprendentes van a lograr ellos. ¿Sabe? Tal vez los papás pensaron que iba a ser un empresario, un gran empresario, un gran agricultor. Cuando nos habla acerca de yuntas, nos está hablando acerca de extensiones de tierra y de producción. No me pregunte qué producía, posiblemente produjo trigo, cebada, no sé qué ha de haber producido, pero no crea que producía un costalito chiquito. Lo más seguro es que ha de haber sido un gran inversionista. Es decir, el tipo, diga, le iba bien. Ayúdeme, diga: a Eliseo le iba bien.
¿Por qué le iba bien? Porque sus padres lo bendecían. ¿Por qué le iba bien? Porque él conocía que tenía un Dios poderoso que abría camino en el desierto. ¿Por qué le iba bien? Porque sabe, conforme iba creciendo, iba teniendo un encuentro personal con Dios. Tú y yo tenemos que hacer que nuestro Dios se convierta en el Dios de tus hijos. No agarró la onda. Tú y yo tenemos que hacer que nuestro Dios, en quien confiamos, al que amamos, al que le creemos, por el cual suspiramos, por el cual tenemos fe, por el cual tenemos la seguridad que Él abre camino, tu hijo y tu hija también lo conozca. Tú tienes la fe de que ese pequeño negocio, trabajo, profesión, empresa va a prosperar. Pero si tú no lo hablas, tu hijo no lo va a conocer. Pero si tú no le enseñas, tu hijo no lo va a saber. Y yo quiero decirte que cuando yo estaba leyendo esta parte que hablaba que Eliseo le dijo a Elías, por favor, déjame despedirme de mis padres. Le estaba diciendo, ¿sabes? Hoy comprendo que toda la preparación que yo tuve, y la bendición que yo tuve fue porque Dios la puso sobre mi vida, pero se reveló a través de los labios de mi papá y de mi mamá. Y quiero decirte algo, que ese hombre no solamente era un pequeño empresario agricultor, no solamente tenía negocios, no dudo que haya hecho ventas, transferencias, en fin, muchas cosas, sino lo que sus papás lo prepararon para un modelo. Pero lo que Dios tenía para la vida de Eliseo era más grande. Eliseo coció la carne y la dio al pueblo. Significa testificar públicamente su decisión y ser empático. ¿Sabes? Cuando él toma la decisión, no lo esconde. Cuando él toma la decisión, yo me imagino que ha de haber dicho, después de tener la carne asada, dígame algún corte que le guste. ¿Cuál? ¿Algún corte de carne? ¿Alguien sabe de algún corte? Ribeye, otro corte, una arrachera, ok, todos esos. Imagínese ahí los cortes. Imagínese a Eliseo diciéndole a la gente, dale a la multitud, dale a mi vecino, dale a mi conocido, dale a mi primo. Y mientras la gente degustaba con una buena bebida, con una buena soda, no sé, una carne, un vino, no sé qué han de haber estado degustando, Eliseo se paró y les dijo, ¿les está gustando la comida? Sí, Eliseo, porque hay más. Muy bien, Eliseo. Y después se volvió a parar Eliseo. ¿Les gustó el detalle que tengo para ustedes? Sí, Eliseo. Pues quiero decirles que hay más. Muy bien, Eliseo. Y la gente comiendo, disfrutando, pero al final les dijo, me regalarían tan solo unos minutos para decirles, ¿por qué los he invitado? Sí, Eliseo, con gusto. Pues panza llena, corazón contento, no hay problema. Puedes hablar lo que tú quieras. Y Eliseo les dijo, ¿sabe? Desde pequeño mis padres me han preparado para conocer a Dios. Y desde pequeño he visto cómo la provisión nunca ha faltado en la casa. Tenemos terrenos, vendemos producto. Gracias a Dios tenemos empleados que nos asisten en nuestras labores. Perfecto, muy bien. Pero hoy he aprendido algo. Que todo lo que nosotros hemos logrado con esfuerzo y con trabajo, si no hubiera estado la bendición de Dios, nada tuviéramos. Agarró la onda. La voy a volver a repetir para que usted lo pueda entender. Después de que les dio de comer, les dijo algo. Amigos, parientes, vecinos, quiero decirles esto que es importante.
Ustedes conocen a mis papás, el negocio, la casa, la hacienda, los bienes, las ventas, las personas que nos asisten. Sí, saben, todo eso ha sido un regalo que Dios nos ha dado. Por supuesto que nosotros trabajamos, por supuesto que nosotros nos esforzamos, pero si Dios no hubiera estado con nosotros, nada de lo que ven, ni nada de lo que ustedes están disfrutando sería. ¿Y sabe qué empezó a hacer? A provocar una transformación en la mente y en el corazón de las personas que en ese momento creían en Baal, en Astarot, en deidades. Provocó un choque. De modo que Jehová de los ejércitos es el que desata bendición. De modo que Jehová de los ejércitos es el que hace que la gracia y la bendición y la prosperidad y que comamos bien lo da. Y estaba provocando un choque en el ambiente espiritual y en la cabeza de ellos. Ahora, quiero que vayas conmigo una vez más al versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Sabes, mientras yo leía esta parte podía comprender un punto muy importante. Él se formó en un hogar, bajo el cuidado de un papá y de una mamá, bajo la bendición de Dios, bajo un principio de prosperidad, bajo un principio de libertad, bajo un principio de bendición. Diga conmigo: prosperidad, bendición, amor, cariño, protección. ¿Y sabe eso dónde se da? En el corazón de una familia. Si está alguien de tu familia a tu lado, dale una palmadita y dile con mucho cariño: qué bueno que eres parte de mi familia. Él tenía una gran encomienda. Él tenía una gran encomienda. Que lo que él vivió en su familia lo pudiera compartir a otros. Y hoy yo quiero llegar a este punto. Dios quiere que las familias que tienen a Jesús en su corazón podamos ser ejemplo y podamos ser de bendición y podamos trabajar para rescatar a otras. Elías se levantó y fue, Eliseo se levantó y fue tras Elías y le servía. Tú como familia que tienes a Cristo en tu corazón, tú como papá, como mamá, como abuelita, como tío, como hijo, como hermano, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a no solamente quedarnos con la palabra y con la bendición, sino poderla compartir en una sociedad que se ha ido deteriorando. Había dos cosas que estaban pasando en esa época. Se había deteriorado totalmente la relación entre el pueblo de Israel y Jehová. Y también había pasado algo. Se había deteriorado la relación entre las familias, entre las personas. Cuando yo leo la Biblia, eso me recuerda al presente que estamos teniendo. La gente no quiere saber de Dios y las familias se han hecho diferentes prototipos de familias. Antes se les llamaba familias nucleares o tradicionales, compuestas por papá, por mamá y por hijos. Hoy el concepto de familia ha cambiado y yo no te voy a hablar mal de ellos, porque voy a hablarte de ellos, sino te voy a hablar de qué estamos haciendo nosotros por cada una de esas personas. Quiero que veas esta imagen. No estoy diciendo que la Biblia apruebe este tipo de matrimonios de personas del mismo sexo con un hijo.
sino te estoy diciendo que cada uno de nosotros volteemos a ver a este grupo de familias o de subfamilias que viven y conviven con nosotros. Elías, Eliseo, fueron profetas que se dieron cuenta de la necesidad que había en ese tiempo. Eliseo se dio cuenta de algo muy importante, que el pueblo se había alejado de Dios y que las familias se habían trastocado. ¿Te acuerdas del nombre de esa mujer que se casó con Acab y que era sacerdotisa? ¿Se acuerda? Ayúdeme a predicar. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Y Jezabel, aunque tenía un esposo, tenía muchas parejas. Había un deterioro muy grande. Y ese daño estaba vigente, estaba presente en la sociedad. Hoy yo quiero decirte algo, pero Elías hizo algo. No se quedó en su hacienda, no se quedó haciendo cuentas. Hoy ganamos, hoy perdimos, hoy estuvimos muy abajo, hoy lo logramos. Llegamos al 100% de lo que nuestras metas necesitan. La Biblia no dice más. La Biblia no dice más. Pero yo sí creo algo, que a veces la gente no le gusta hablar. Y yo no dudo que esa hacienda y esa empresa seguía produciendo bienes mientras Eliseo se encargaba de formarse, discipularse y convertirse en un profeta. Muchas veces la gente ha creído y ha pensado que el pueblo cristiano vive solamente de las limosnas y de estirar la mano y de decir una caridad, por favor, una caridad, ándele, soy cristiano, una caridad, pobrecito de mí, ayúdeme, la verdad es que vivo mal. Yo quiero decirte algo. Yo no dudo que la empresa de Eliseo seguía produciendo, diga conmigo, seguía produciendo. Y mientras producía la venta de avena, trigo, uvas, higos, y él estaba formándose con Elías como discípulo, él tenía una estabilidad económica, porque Dios así lo había querido. Y eso es lo que muchas veces no hemos podido ver y comprender, que Dios nos ha llevado a lograr cosas grandes y diferentes. Pero no solamente lo llevó a ser un empresario y un discípulo, sino también lo llevó a ver la necesidad. Aquí tenemos otra, ponme la anterior. Hace un año estábamos en una clausura. Y al entregar la documentación pasaba, pues, los papás, los hijos. Y a mí me llamó la atención que ya casi al final de la clausura pasó un alumno y atrás de él un papá contento, feliz, que corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Y atrás de él venía otro hombre. Y el joven, cuando volteó a ver que venía la pareja de su papá que lo besaba, trató de dar 3, 4 pasos más rápido para tomar sus papeles y salir de la vista de todos. No estoy hablando mal, solamente te estoy diciendo qué estamos haciendo, tú y yo, para que esas subfamilias que se están formando conozcan del Señor Jesús. Tiempo atrás platicaba con un compañero de trabajo, que también él tenía su pareja y que en algún momento había considerado adoptar a un niño. Y yo en varias ocasiones le hablé del amor de Jesús,
Y él me dijo, mira Daniel, te voy a decir algo. Nunca lo he hablado, pero lo voy a decir. Tu rollo está muy bueno. Me agrada, me gusta. Y tú me infundes respeto y me infundes que te abra mi corazón. Pero quiero decirte algo. Cuando yo era niño, abusaron de mí. Y nadie supo esto. Yo me lo guardé. Y en mi adolescencia volvieron a abusar. Y se lo conté a mis padres. Y mis padres no hicieron nada. Pasó el tiempo y pasaron muchas circunstancias. Y yo te digo una cosa. Yo quiero adoptar un niño porque no quiero que le pase lo que a mí me pasó. Y quiero protegerlo y quiero cuidarlo. ¿Está entendiendo la historia? Yo no estoy hablando mal de estas palabras, de estas personas. Estoy hablando de la gran necesidad en la que ellos viven. Y que a su manera, a su forma, ellos tratan de vivir, de justificar y de hacer familias porque ellos vivieron y experimentaron un dolor. La siguiente. ¿Qué alcanza a ver en esa imagen? Una familia conformada por 2 mamás y un pequeño. Hace algunos años tuve una alumna y esta alumna no era muy sobresaliente, pero terminó. Pasaron algunos años y la volví a ver. Hoy traía a la escuela a su hermanita que se convertía ahora en mi alumna. Pero me llamó la atención algo. Que ahora venía acompañada de una amiga y en otras ocasiones que se citaba, volvía a venir con la amiga. Y después me llamó la atención que la amiga le tomaba la mano. Y después me llamó la atención que la amiga le daba muestras de afecto muy, muy visibles. Y entonces, un día me acerqué a ella y le dije, hija, ¿cómo estás? Bien, profe. Ya ve que hoy traigo mi pareja. Y la llamó y me la presentó. Fulana de tal. Y le dije, pues, me da gusto conocerle. No tenemos que ser groseros. Son estilos de vidas de personas. Me da gusto conocerte. Pasó un tiempecito. Y esta misma persona, mi exalumna, se acercó y me dijo, ¿puedo platicar con usted? Sí. Aunque sea de rapidito, sí. ¿Me regala 5 minutos? Le digo, sí, con gusto. Tal vez usted se pregunta, porque usted siempre nos dijo que podemos lograr cosas grandes si nosotros nos lo determinamos y encomendamos nuestra vida a un ser supremo. Y qué bueno que se le quedó. Pero ¿sabe una cosa? Inicié una relación y me traicionaron. Y como me traicionaron, ya no confío en los hombres. Y empezó a hablar pestes de los hombres. Ya no le digo qué me dijo de los hombres. Eso me llevó a tomar la decisión de que un hombre no es confiable para iniciar una relación y que posiblemente una mujer de mi mismo sexo sí lo sea. Te vuelvo a repetir, no quiero que te confundas. No estoy hablando de que apruebo a estas subfamilias. Estoy hablando del gran dolor y sufrimiento que éstas viven, que éstas tienen y que nosotros solamente las hemos aceptado porque son parte de la sociedad. Pero, ¿qué estamos haciendo? Porque estas familias o estas subfamilias o estas personas o estas personitas necesitadas puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesús? La siguiente. Te estoy hablando de familias. ¿Qué alcanza a ver? Violencia, abuso, maltrato, humillación.
Ay, pastor, es que eso solamente ocurre con en los matrimonios que no conocen a Cristo. Si supieras cuántos casos tenemos cuando estamos dando consejería de personas cristianas que gritan, golpean, maltratan, humillan, violencia física, violencia verbal, amenazas. Y nosotros nos hemos puesto en una actitud de todo eso es normal, todo eso es normal, no pasa nada. No va a ser ni la primera ni la última que violente, no va a ser la primera ni la última que agreda, pero ¿qué estamos haciendo? La pregunta concreta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? La siguiente. ¿Qué alcanza a ver en esta imagen? En una ocasión, tiempo atrás, puse una imagen semejante a esta. Y sabes, la mayoría de la gente que cuando yo le puse esta imagen me dijo algo. Ellos están así porque así quieren estar. Me dije, ok, es válido tu opinión. Y otros me dijeron, esa persona está así porque es la consecuencia de un matrimonio fracturado o de una familia que no le brinda la protección y el bienestar. Y le dije, está bien, todo lo que ustedes me digan está bien, todo. Pero ese pequeño, esa pequeña es parte de una familia. Y sabes, tú y yo solamente estamos preocupados por nuestra familia. Tú y yo estamos preocupados porque nuestros hijos estudien, porque terminen una carrera, porque hagan vínculos de familia, porque tengamos un buen negocio, tengamos una buena empresa, porque tengamos una buena casa, porque tengamos vacaciones, porque no me quiten la pensión, porque mis hijos ahora que crezcan y tengan buenas carreras me van a ayudar. Pero ¿cuántos estamos volteando a ver la necesidad que tenemos al lado de nosotros? Al lado de nosotros. Y hoy yo quiero decirte, y con esto voy a cerrar, la bendición que Dios nos da no es solamente para que tú y yo la disfrutemos. La bendición que Dios nos da, espiritual, física, económica, de salud, todo lo que tú me quieras decir, no es solamente para que tú lo disfrutes, sino es para que en algún momento de tu vida tú voltees a ver al que está necesitado y tú puedas hacer mucho, no algo, mucho por él. Pero ¿sabe? Nos hemos vuelto tan indiferentes. Hoy se han hecho tan común madres solteras, madres divorciadas, hijos que son atendidos por los abuelos cuando tienen que ser atendidos por los padres. Y decimos, eso a mí no me interesa. Pero quiero decirte algo, que si tú y yo clamáramos porque las familias voltearan a ver a Jesús, déjame decirte que la condición que nosotros vemos en nuestra sociedad cambiaría. Escuchaba el testimonio de un chico, gatillero desde los 13 años, con 35 muertes. Y lo entrevistaban y le decían, ¿qué te llevó a tomar la decisión de quitarle la vida a tu prójimo? Y él dijo, muy simple, lo hago porque cada vez que asesino a alguien que me pagan, pienso que es el desgraciado que abandonó a mi esposa, a mi mamá. Entonces este joven, cada vez que asesinaba a una persona, recordaba, pensaba que era el que había abandonado a su mamá. Y hoy te estoy hablando de diferentes casos de familias, de diferentes circunstancias que estamos viviendo, no solamente afuera,
sino dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y en el último párrafo dice: después de que besó a sus padres, después de que quemó la yunta, después de que testificó, se levantó y fue tras Elías y la servía. Y yo te voy a dejar esta respuesta en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo tú puedes servir para ayudar a transformar una sociedad que está totalmente dañada? ¿Cómo? Cuidando tu propia familia. Tú y yo no vamos a cambiar el mundo. Tú y yo no vamos a cambiar al vecino. Tú y yo no vamos a poder cambiar a tu sobrino, a tu tía. Tú y yo no vamos a poder cambiar a las personas que están cerca de ti. Pero tú y yo sí podemos hacer que nuestra familia sea diferente y que se convierta como esa familia que le enseñó los principios básicos a Eliseo. Y que conforme el tiempo iba pasando y Eliseo iba creciendo, Eliseo tenía un concepto muy presente: el que bendice, prospera, guía, transforma, cambia mi vida es Dios. Diga conmigo: no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo influir en mi propia familia. Si tú logras influir en tu esposa, en tu hijo, en tu hija, yo quisiera poder influir en más, pero tú ya comenzaste. Pero si tú no eres capaz de influir en tu propia familia, tú no eres capaz de bendecir a tu hijo, tú no eres capaz de decirle que puede lograr cosas grandes. ¿Sabes? Eliseo no solamente se convirtió en una persona próspera económicamente, sino se convirtió en un profeta con una doble unción. Y yo quiero decirte algo que la mayoría de la gente no ha podido también asimilar. Dios te quiere ver próspero, pero Dios te quiere ver trabajando en su obra. Ay, 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 no la agarró. Dios te quiere ver próspero, pero también te quiere ver sirviendo en la obra. Y cuando hablamos acerca de servir, tú puedes servir como Dios te dé el entendimiento a ti. Si yo te dijera servir, pues a mí me gustaría que estuvieras predicando, no solamente barriendo o limpiando una silla. Pero eso viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Pero ¿sabes? Esta familia le enseñó principios básicos. Pero lo que no sabía era que Eliseo se iba a convertir en un profeta que iba a tener una doble unción. Y esa doble unción significa que los milagros que hizo Elías, ¿sabe? Eliseo hizo el doble. Y que Eliseo no solamente se convirtió en una persona económicamente estable, próspera, sino se convirtió en un instrumento en las manos de Dios. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí se puede. Y hoy yo vengo a decirte, quítate ese concepto de que porque es para Dios, salga como salga. Quítate ese concepto de porque soy cristiano, Dios me quiere ver pobre y amolado. Quítate ese concepto de que porque las cosas son para Dios, pues salgan como salgan. No. Yo no dudo que a Eliseo le fueron diciendo: todo lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer con calidad. Hay una palabra que manejan mucho en las empresas. ¿Quién trabaja en una empresa? Ayúdeme. ¿Qué palabra utilizan mucho en la empresa donde tú trabajas?
Una. ¿Cuál? Tenemos que hacer las cosas bien. Venimos a trabajar y hay que hacer las cosas bien. Alguien que trabaja en empresa. Señor, por eso no prosperamos, ¿verdad? Ok. Excelencia. ¿Alguien más que trabaja en empresa? ¿En qué trabajan, hermanos? Ok. Trabajar en equipo y hacer las cosas como si fuera para uno mismo. ¿Ser? Servir siempre. Calidad total. Si ese principio, servir, calidad, hacerlo mejor, comienza con nosotros. No te estoy diciendo, hazlo con el hermano de al lado. Yuhu, contigo mismo, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, con tu hija. Ese principio de calidad. Entonces, déjame decirte que el Señor te va a llevar a cosas muy grandes. Cuando yo leía esta parte, yo decía, ¿cómo que cosas grandes? Eliseo estaba en su rancho, en su negocio, ventas, producción. Cuando se convirtió en discípulo de Elías, viajó y posiblemente llegó a lugares que durante su adolescencia y juventud no conocía. Mientras estaba en su negocio y mientras estaba en su empresa, conoció a familiares y a personas, pero cuando viajó con Elías, conoció a personas distinguidas que jamás se imaginó que con ellas se iba a sentar a la mesa. Y sabe, cuando tú estableces ese principio en tu casa, de bendición, de gracia, de provisión, de reconocimiento a Dios, Él abre puertas y da una doble bendición. Y esa doble bendición no solamente se refiere a lo económico, sino esa doble bendición se refiere espiritual, económico, espiritual. Diga, doble bendición. Lo espiritual y lo económico. Hace 8-15 días te hablaba también acerca de Eliseo. Jamás pasó por la cabeza de Eliseo, y con esto cierro, que él iba a tener una escuela de profetas de más de 100 personas siguiéndolo. Ahora, no solamente iba a dar órdenes de cómo sembrar trigo o avena, ahora tenía más de 100 personas que estaban atentos todos los días a escuchar una enseñanza. Es decir, él creció. No solamente tuvo una escuela, sino dice que en una ocasión había una circunstancia complicada de economía y le mandó a uno de sus asistentes a que juntara un poco ¿de qué? De hierbas para hacer aunque sea una sopita. Pero el distraído asistente trajo hierbas venenosas. Cuando las trajo, todos gritaron, ¡cuidado, hay muerte! Y Eliseo dijo, tranquilos, traigan un poquito de harina. Y yo creo que esos discípulos se han de haber comido la mejor sopa del mundo. Cuando Eliseo vino a los pies de Dios, no solamente tenía la provisión económica, se convirtió en profeta que hacía milagros. Cuando tú vienes a los pies del Señor, el Señor no solamente está interesado en que tú tengas una provisión económica, Él está interesado en que tú seas un heraldo de Él a donde quiera que tú te pares. Tienes un negocio, habla de Él. Tienes una empresa, habla de Él. Trabajas en una oficina, habla de Él. Estás en un comercio, habla de Él. Estás en la universidad, habla de Él. Estás en la escuela, habla de Él. Estás en tu casa, háblale aunque sea el sartén de Dios. Pero no te quedes callado. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hoy el Señor quiere romper todo prototipo de maldición en las familias. Madres solteras
que no han roto esa maldición, hijas con circunstancias semejantes. Circunstancias que se presentaron en la familia, circunstancias que se presentaron en un hijo, en una hija y que se vuelven a repetir en los nietos. Cuando yo leía esto, el Señor me dijo, solamente vas a hacer algo muy concreto. El que quiera oír, que lo oiga, el que lo quiera tomar, que lo tome. Dios quiere cambiar el destino de tu familia. Dios quiere quitar la pobreza espiritual, la pobreza económica, el dolor y las maldiciones que han estado presentes sobre tu casa. Dios quiere quitar la pobreza, las deudas, la miseria, el divorcio, la separación, el ser madre soltera, el que tus hijos estén cuidados por algún familiar, porque tú tienes que trabajar, porque te abandonaron, porque te traicionaron, por 1000 causas. Dios quiere romper esos yugos. Dios quiere hacer un cambio radical. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Padre, en esta hermosa tarde, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Así como te revelaste a la vida de Eliseo y tú le fuiste abriendo puertas sobrenaturales, y fuiste rompiendo yugos y fuiste trayendo a su vida apertura, oportunidad, misericordia, gracia. Hoy yo te pido, Padre, que tú también lo traigas a cada familia que está hoy aquí representada. Declaramos en el nombre de Jesús que si tus abuelos o tus padres vivieron en inmoralidad, en adulterio, en fornicación, eso se ha roto de tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si en tu familia tus padres se divorciaron por los factores que tú quieras y que se tuvo que llevar a tomar esa decisión, hoy declaramos en el nombre de Jesús que ese divorcio no tocará a tus hijos, ni tocará a tus hijas, ni tocará a tus nietos, ni tocará a tu descendencia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre,